Bueno, en este video vamos a ver un posible razonamiento para resolver este ejercicio de PAM, que es uno de los que les voy a asignar para esta semana. Y lo vamos a hacer usando las propias herramientas de PAM que yo siempre les recomiendo. Por ejemplo, ir al botón de ayuda y utilizar el libro de texto. Primero que nada, obviamente, vamos a leer qué nos pide este problema. Lo que se nos pide en este caso es calcular la altura h, la medida de este segmento que se resalta acá en color anaranjado, que alcanzará el teleférico al finalizar su viaje, ¿verdad? El teleférico es este que va subiendo, llega hasta aquí. Entonces por eso se pide la altura, que se corresponde con la medida h, la altura respecto del suelo que corresponde a la medida h. Esto simplemente que ven acá en gris es una proyección de cómo seguiría la trayectoria de donde viene agarrado, digamos, el teleférico. Y nos dice redondear el resultado del entero más próximo, cosa importante pero a la que le vamos a prestarle atención más adelante. Entonces, bueno, se nos pide poner acá la medida de h. ¿Ah? Entonces vamos a ver qué proceso podemos seguir, qué razonamiento para hallar ese valor de h. Como les decía, vamos a utilizar la ayuda que nos brinda PAM para ver cómo se relaciona y cómo podemos seguir el razonamiento que allí nos propone para otro ejemplo. Por lo tanto, vamos a usar en paralelo una pizarra virtual que tengo abierta por acá, donde vamos a ir adaptando el ejemplo que muestra PAM. Ahora vamos a ir dentro de ayuda. Lo vamos a ir adaptando a los valores que tenemos en este problema del teleférico. Entonces procedamos a eso. Vamos a ayuda, libro de texto. Y vemos que, como yo les mencionaba antes, si bien se llama libro de texto, no es más que algunos ejemplos resueltos, algún contexto teórico, pero no es que vaya a ser un libro completo ni siquiera un capítulo. Fíjense que es bien cortito, tiene 2 ejemplos resueltos. Y bueno, acá nos dice, para calcular las medidas de los lados de un triángulo rectángulo, acuérdense que para aplicar este teorema de Pitágoras, que es el que vimos en la semana pasada, necesitamos un triángulo rectángulo. Entonces dice, aplicando el teorema de Pitágoras, se puede calcular las medidas de los lados de un triángulo rectángulo si contamos con los datos necesarios. Y los ejemplos están divididos básicamente en 2. Noten la diferencia. El primer ejemplo que muestra acá, se asocia más a los ejercicios que les asigné la semana pasada. Calcular la medida de la hipotenusa, ¿sí?, de un triángulo siempre rectángulo. Acuérdense que la hipotenusa es el lado de mayor medida en un triángulo rectángulo y lo vemos fácilmente porque es opuesto en cierto sentido al ángulo recto. Es el lado que está enfrente al ángulo recto. Y este otro ejemplo es diferente porque es calcular la medida de un cateto, o sea, no del lado mayor, que en este caso sería el que mide 25 y está enfrente al ángulo recto, sino la medida de otro de los lados, de uno de los lados menores del triángulo rectángulo, los cuales se llamaban catetos. Vamos a revisar de nuevo el ejemplo inicial a ver en cuál de los dos casos estamos. Noten que acá el lado de mayor extensión, y que nos damos cuenta que está enfrente, opuesto al ángulo recto, es uno que mide 960 metros y no es el que se nos pide. De hecho ya sabemos que mide 960 metros y lo que se nos pide es la medida de h. H entonces no es la hipotenusa, no es el lado más largo, el que está enfrente a el ángulo recto, sino que es un cateto. Por lo tanto tenemos que guiarnos con el segundo ejemplo, el de la medida de un cateto. Vamos a ver cómo aplicamos esto a los valores que tenemos en el ejemplo del teleférico. Bien, entonces en esta pizarra virtual, una de las cosas que voy a poner primero que nada, para que tengamos en claro, es a qué se refiere PAM cuando habla de A, B y C, como ven acá abajo. Y es lo mismo que las mismas letras que usamos para el ejemplo aquel del cuadro que ustedes podían mover los triángulos de su interior, eran las letras A, B y C. Entonces vamos a aclarar acá que A es medida de un cateto
B es la medida de otro cateto y C es la medida de la hipotenusa. Vamos a poner lado de mayor medida opuesto al ángulo recto. Está medio extenso, pero es la forma que tenemos de identificar fácilmente la hipotenusa. Los otros dos lados podemos llamarle A y B a cualquiera de los dos, que no hay problema. Lo importante es distinguir la hipotenusa, que es única, y diferenciarla de los catetos. Entonces, con esto como base, que A y B le llamamos a las medidas de los catetos, los más cortos, y C le llamamos a la medida de la hipotenusa, vamos a aplicar lo que nos dice acá PAM. Primero, esta expresión es el enunciado, la ecuación del teorema de Pitágoras, así que vamos a copiarla tal cual está. Vamos a poner c a la 2, c al cuadrado, es igual a la 2 más b a la 2. Sí, ese es el enunciado del teorema de Pitágoras, que dice que la medida de la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma de los catetos elevados cada uno al cuadrado. También lo pueden encontrar escrito de otra manera como ip al cuadrado es igual a cat al cuadrado más cat al cuadrado. Bueno, vamos a seguir el ejemplo de PAM medio al pie de la letra, pero eso está bien también. Entonces, abajo de esta ecuación vamos a ir desarrollando cada cosa. De hecho, voy a copiarla y voy a pegarla acá abajo. Y vamos a ver los cambios que a esta ecuación propone hacer PAM. Noten que para pasar del primer renglón al segundo renglón, el cambio que hay es básicamente el siguiente. Noten que teníamos en el primero c al cuadrado solo, y acá abajo c al cuadrado se le está restando a al cuadrado. O sea que se restó a al cuadrado. Y noten que en el otro miembro de la igualdad pasó lo mismo, porque teníamos a al cuadrado más b al cuadrado, están sumadas estas dos cosas, y se le quita a al cuadrado, se le resta, de modo que me queda solo b al cuadrado, que es lo que tenemos acá abajo. Yo voy a hacer en el pizarrón un paso intermedio. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a restar a al cuadrado acá, y voy a sacarlo de acá. O sea, lo estoy restando de ambos miembros de la igualdad, pero mantengo el orden como lo teníamos arriba. Una vez más teníamos del lado izquierdo c al cuadrado, le restamos a al cuadrado. Del lado derecho teníamos a al cuadrado más b al cuadrado, de modo que si también restamos a al cuadrado se va, desaparece y me queda solo b al cuadrado, que es lo que está acá. En PAM lo que pasa es que lo pone al revés. Lo expresa la igualdad al revés, pone b al cuadrado es igual a c al cuadrado menos a al cuadrado, pero estarán de acuerdo que es lo mismo que acá. Entonces voy a poner acá, voy a proponer un ejemplo para que piensen como de la simpleza de este cambio. Es lo que está a la derecha escribirlo a la izquierda y lo que está a la izquierda escribirlo a la derecha, pero la igualdad no cambia. Es como que acá arriba dijera 10 menos 2 es igual a 8, lo cual es cierto. Y acá abajo dijera 8 es igual a 10 menos 2, que también es cierto. Es otra forma de expresar la misma igualdad, leyéndola como en un sentido o en otro. Bueno, entonces acá estamos igual que en PAM. Fíjense que el paso para el tercer renglón es sustituir simplemente los valores conocidos. Como B no lo conocemos, se mantiene la letra B, pero como C y A son medidas conocidas, son 25 y 15. Recuerden que C corresponde a la medida de la hipotenusa del lado mayor, el que está enfrente al ángulo recto, o sea que es este de acá. Por eso se cambia por 25. Y A es el otro cateto que sí conocemos, o sea 15. Este es el ejemplo que nos da para ayudarnos PAM. Vamos a ver en el teleférico cómo aplicamos eso. Dijimos entonces, C es la hipotenusa, o sea el lado más largo, el que está enfrente al ángulo recto, o sea que es este de 960 metros. Por un tema de simplicidad al escribir voy a poner simplemente 960,
Acá la copié la ecuación y voy a ir cambiando cosa a cosa, detalle a detalle. 960 dijimos que es el valor que ponemos en lugar de C, porque observamos que la hipotenusa, el lado de mayor medida, es este. Y el otro cateto, el cateto que conocemos, mide 750 metros. Por lo tanto, esa letra A, correspondiente a uno de los catetos, como nos dice acá arriba, vamos a cambiarla por, ya me olvidé, 750. Ya les digo, no usamos medidas simplemente para concentrarnos en el cálculo, pero está bien si usan medidas también con cuidado. Unidades de medida, debí decir. Vamos a ver cómo seguía el ejemplo. Después que se sustituye, estamos por acá en el tercer renglón, lo que hace PAM para el cuarto renglón, si se fijan, es desarrollar, expresar de otra manera cada potencia. 25 a la 2, 25 al cuadrado es 625, y 15 al cuadrado, o sea 15 a la 2, o sea 15 por 15, es 225. O sea que simplemente el ejemplo nos propone aplicar esa potencia, y por lo tanto vamos a copiar esta ecuación de nuevo y cambiar parte a parte. 960 al cuadrado lo pueden averiguar en la calculadora, no hay ningún problema cuando usan PAM en agarrar la calculadora, ya sea la física, la del celular, la de la computadora. Esto yo ya averigüé que me da 921.600. El 960 al cuadrado, pueden verificarlo. Y 750 al cuadrado es igual a 562.500. ¿Sí? Cambié esto 960 a la 2 por 921.600 y 750 a la 2 por 562.500. Vamos a ver cómo sigue PAM. Es bastante intuitivo ahora lo que sigue. Fíjense que el próximo paso es hacer esa resta, hacer esa sustracción. 625 menos 225 da 400, en el ejemplo que nos da PAM resuelto. Así que vamos a hacer nosotros también por acá la resta. Yo ya averigüé también en calculadora esa resta, que es igual a 359.100. Ya lo tenemos casi completo el problema. Fíjense que en el ejemplo nos dice, si b al cuadrado es igual a 400, por lo tanto b es igual a 20. Bueno, acá estaría bueno que pausaran un poquito el video y pensaran de dónde les parece que sale, qué operación, qué función se le aplica a 400 para que nos dé 20. ¿Y por qué nos da 20 en este ejemplo? Si b elevado al cuadrado da 400, ¿por qué b vale 20? Y la cuestión es que, obviamente, 20 elevado al cuadrado, o sea, sustituido acá, nos da 400, porque 20 al cuadrado es 20 por 20, que da 400. Pero en este caso de estos números, no encontramos a simple vista, y de hecho no va a ser un número entero, así que difícil vamos a encontrarlo, un valor que elevado al cuadrado, que multiplicado por sí mismo, de 359.100. Por lo tanto, lo que podemos recurrir es a utilizar la raíz cuadrada. Cuando no nos damos cuenta probando, ya sabemos que lo inverso de elevar al cuadrado es tomar la raíz cuadrada. A rigor deberíamos considerar la raíz cuadrada y el opuesto, o sea, con signo positivo y con signo negativo, pero en este caso nos vamos a concentrar solamente en la solución positiva porque estamos hablando de medidas. Por lo tanto, acá abajo vamos a copiar esta ecuación y ahora, como vamos a tomar la raíz cuadrada de 359.100, símbolo que ya voy a poner ahora, entonces acá, como tomo la raíz cuadrada al lado derecho, tomo la raíz cuadrada al lado izquierdo también, y eso implica que se me vaya este símbolo de elevado al cuadrado, ¿verdad? Por esto que decíamos de que elevar al cuadrado y tomarle la raíz cuadrada devuelve el valor de b. Esto en el caso, recuerden, estamos reducidos a medidas donde son valores positivos y por eso aplicamos con tanta simpleza esto. Pero fíjense que hay que tener cuidado con esto porque también hay que considerar en el caso general la solución negativa. Bueno, pero ahora no nos complicamos porque estamos siempre en el campo de los números positivos y el cero eventualmente, pero sería un caso para discutir aparte, no es este.
Y bueno, y ahora nos queda, si seguimos mirando el ejemplo de Pam, que ni siquiera hizo ese paso intermedio de escribir la raíz cuadrada, yo lo hice para que quede claro de dónde sale, qué es lo que tenemos que aplicar al final cuando estamos utilizando el teorema de Pitágoras. Bueno, y ahora hallamos una expresión decimal para la raíz cuadrada. Yo, una vez más, es algo que ya hice en la calculadora y hallé que una expresión decimal para 359.100 es 599,2495 y otras cifras que siguen después de la coma. Bueno, entonces vuelvo a PAM, cierro el libro de texto, el ejemplo, y voy a poner ese valor que encontré, 599,2495. Pero ojo, porque ¿qué pasa ahora? Fíjense. Me dice PAM que no es correcto. ¿En qué le erramos? Le erramos en que nos olvidamos del detalle inicial. Nos pide que la respuesta esté redondeada al entero más próximo. Cuando estamos trabajando con plataformas que no son una persona que está corrigiendo atrás esto, por lo menos no en un principio automáticamente, el cuidado que hay que tener es ingresar las respuestas como se nos pide, porque si no la plataforma no los reconoce. Redondeamos entonces al entero más próximo. Acá corresponde redondearlo a 599 porque el número que sigue después de la coma no es 5 o superior, en cuyo caso habría que redondear a 600. Así que vamos a dejarlo en 599 y nada más. A ver qué nos dice PAM. Nos dice que es correcto. Y si hubiera estado mal, les recuerdo lo que siempre les digo, se fijan donde dice una solución y ahí está el paso a paso explicado, que ustedes podrán corroborar. Acá pueden hacer una captura de pantalla si quieren y verificar que el razonamiento que siguió PAM es igual al que hicimos en la pizarra virtual. Acá me faltó poner la aproximación. Vamos para que quede completo el razonamiento. Ponemos el redondeo. Sacamos las cifras decimales, la cifra después de la coma y por lo tanto cambiamos, ¿se acuerdan?, el signo de igualdad por el de aproximadamente, que puede ser este o puede ser este. En clase usamos este, pero el otro también está bien. De hecho, PAM usa este otro que es parecido, pero no es igual. Y bueno, y con esto esta actividad está resuelta y podemos pasar a las siguientes, cosa que les voy a encargar que lo hagan ustedes.